Entonces, buenas tardes, buenas noches, boa noite, boa tarde. Vamos empezar con un video de saludo de Román, que es el coordinador global del Movimiento por la Salud de los Pueblos. Y luego, después del video, vamos a presentarnos, ¿ok? Y empezar nuestra sesión. Entonces, yo voy a compartir el video. Buenas noches y buenas tardes a todas y todos los participantes de este curso virtual de la Universidad Internacional de Salud de los Pueblos en colaboración con el Instituto de Altos Estudios en Salud eh, Arnoldo Gabaldón de Maracay, Venezuela. Es para nosotros un gran honor contar con esta amplia y gran participación, diversa participación de distintas personas, de distintos procesos, países y regiones de toda la América Latina y el Caribe. Es una experiencia inédita en su carácter virtual y saldrá adelante con el apoyo de cada una y de cada una de ustedes, cada uno de ustedes y de nuestro equipo a nivel global y a nivel regional. Quiero en primer lugar agradecer el esfuerzo hecho por el Instituto de Altos Estudios en Salud de Venezuela por su disposición continua a hacer posible este curso con su apoyo académico y su apoyo técnico y logístico para que todas las actividades que han sido planeadas salgan adelante. Agradezco en particular a Julián, su director general, y a Ana María, la responsable académica del instituto, quienes personalmente han estado involucrados en la preparación del mismo. También agradezco el apoyo de toda la dirección de la Universidad Internacional de Salud de los Pueblos, el programa global de capacitación del Movimiento de Salud de los Pueblos, en cabeza de su representante, Hani Serak, y de la coordinadora desde el Secretariado Global del Movimiento, Dípica, nuestra compañera Dípica. Del mismo modo, agradezco todo el esfuerzo, toda la dedicación que durante meses han entregado a la preparación de este curso las compañeras y compañeros de distintos países de América Latina, un equipo, formidable equipo, que en los diálogos ha acordado el contenido del curso, el enfoque pedagógico y ha invitado a distintas compañeras y compañeros de los distintos países, expertos en los distintos temas, a hacerse cargo del contenido en materia de las sesiones fundamentales del curso. Igualmente, agradezco a todos los compañeras y compañeros involucrados en los equipos de las sesiones por su ardua labor y su compromiso con el movimiento por la salud de los pueblos. También agradezco a la coordinación del Movimiento de Salud de los Pueblos de América Latina y del Caribe, que aprobaron esta iniciativa, hicieron seguimiento a la misma y se han comprometido a sacarla adelante con su directa participación. Igualmente, a todos los coordinadores de países y a los grupos de coordinación que hemos creado para garantizar que esta actividad realmente haya contado con un registro amplísimo de aplicantes de todos nuestros países y con la matrícula de un número significativo de compañeras y compañeros. Esta, como dije antes, es una experiencia innovadora en materia de formación de capacidades
del movimiento de la salud de los pueblos. Los temas que el curso asume, acuerda desarrollar desde noviembre hasta el mes de abril, con un periodo de descanso a mediados de diciembre y febrero, son temas estratégicos en la disputa global, regional y por países, por la salud de nuestros pueblos y de nuestro planeta. Ese es el enfoque del curso, desde una perspectiva que busca unir las diversas concepciones sobre la salud y los enfoques de lucha sobre la salud. Tendremos temas estratégicos que no se van a reducir a los sistemas de salud, a la atención primaria, la interculturalidad, sino que van a incluir discusiones centrales sobre el papel de los conocimientos ancestrales. Camila, apagaste el micrófono. Como un hecho real. Y esos medios tienen que ver con las condiciones de vida y de trabajo de nuestros pueblos, con la relación con la naturaleza, con la necesidad de poner en el centro de nuestras luchas la armonización de esas relaciones con la naturaleza. E igualmente las condiciones para que tengamos una sociedad en paz que pueda dirimir sus conflictos por vías no armadas de la confrontación y de la lucha de los pueblos. Ese escenario de las guerras y de los conflictos será parte de este curso, como lo serán otros elementos relacionados con los medios para lograr la salud, como lo es, por ejemplo, la soberanía alimentaria, la preservación de los ecosistemas y del ambiente, las relaciones de justicia de género en un planeta cada vez más desafiado por la lucha de las mujeres y de otras identidades, así como otros temas cruciales en la lucha para garantizar la salud. Con este enfoque quiero decirles que este es apenas el inicio. Son los elementos introductorios básicos de un proceso que pretende profundizar en cada uno de estos temas. De ahí que sean tan importantes que ustedes que participan de este curso logren salir de él con la certificación respectiva, dadas las condiciones que se han establecido. Cada participante debe atender, por lo menos de forma permanente, el 80% de las actividades del curso, como ha sido escrito en el mensaje que a cada uno y cada una de ustedes se les ha enviado. Y este requisito será fundamental, no solo para que ustedes muestren al mundo, a la región, digamos, la certificación de su capacitación, sino porque a futuro seguramente será muy tenido en cuenta para los cursos de más alto nivel que vienen a continuación de este curso básico introductorio. Hay que decir también que, dada la cantidad de participantes, más de 200 compañeros y compañeras matriculados en este curso, el desafío que tenemos para garantizar un adecuado uso de los recursos académicos, de los recursos logísticos, por ejemplo, el acceso y uso de la plataforma puesta a disposición por el Instituto de Altos Estudios en Salud de Educación Continua a distancia del Instituto de Altos Estudios en Salud de Venezuela, así como de digamos, la adherencia al curso. Nosotros hemos tomado la decisión, además de los procesos pedagógicos propios, las sesiones generales, las discusiones en foros, en pequeños grupos durante las sesiones y seguramente fuera de ellas, de crear grupos de apoyos por países, de modo que vamos a tener a la disposición de cada uno de los participantes en cada país de la región un grupo
que de forma muy cercana, muy próxima, como nos han dicho nuestros compañeros y compañeras de Brasil, vamos a estar atentos de las necesidades, de las dificultades, de clarificaciones que sean pertinentes para las personas que van a participar del curso. Ese esfuerzo está en marcha y ustedes recibirán una invitación por WhatsApp para ser parte de los grupos de apoyo de cada uno de nuestros países de América Latina y el Caribe. Es un esfuerzo cuyo éxito dependerá del compromiso de la participación colectiva. No es un tema que deba ser solamente gestionado desde la dirección global, regional y de países del movimiento, sino que tendrá que contar con la voluntad explícita de cada una de las personas que como estudiantes, como alumnos, van a ser parte de esta experiencia estratégica del desarrollo de capacidades de la lucha para hacer realidad el derecho a las condiciones que garanticen la salud de nuestros pueblos y de nuestro planeta. Muchas gracias, les deseo los mejores éxitos en el curso y un gran abrazo para todas y para todos. Gracias, Román, que no está ahora, pero envió su saludo para todas y todos, todes. Bueno, María, si quieres, querida compañera María. Hola, Si buenas quieres noches a empezar. todos y a todas. Hola, Gracias, gracias. gracias por estar Gracias, aquí. María Berrios, gracias. Gracias por estar aquí también. Miguel. Hola. Creo que ahora podemos presentarnos Sí, y Miguel va a luego yo silenciar a todos menos a las presentadoras, habíamos quedado, ¿no? Para evitar algún sonido. ¿Puedes hacerlo, Miguel? Por favor. ¿Quiénes son los que van a quedar como presentadores? Camila, María y yo. Ok. Bueno, Camila, ¿comenzamos? Sí, es que yo pasé la palabra para María Zúñiga para que sea la primera a presentarse. Adelante. Muy bien. Muchas gracias, Camila. Muy buenas noches a todas, todos. Qué bueno que estamos aquí haciendo este trabajo juntos. Es muy importante para nosotros que somos entre las fundadoras del Movimiento para la Salud de poder hacer una UISP con tanta gente en esa forma virtual. Yo pido que tengan mucha paciencia porque esa es la primera experiencia con tanta gente y pedimos que ustedes no van a poder interrumpir a nosotros durante la presentación porque Miguel ha mutado, pero también pedimos que deja sus audios, por favor, deja sus audios y sus videos para que podamos concentrar sobre la presentación que vamos a hacer sobre el movimiento. Adelante, Camila, ¿se puede poner la presentación? Y Sí, la presentación de ustedes, perdón. Carmen, sí, Carmen, por favor, querida. Sí, bueno. Hola, compañeros, compañeras, bienvenidos a la Universidad Internacional de Salud de los Pueblos de nuestro querido movimiento aquí en Latinoamérica y el Caribe. Para nosotros es un placer inmenso ver este número, a pesar de la resistencia
de hacerlo de esta manera, pero vemos que todo tiene ventajas y desventajas, y ver este número enorme y esta representatividad de nuestros pueblos de la Vía Yala nos pone muy contentas y contentes. Mi nombre es Carmen Báez, soy la coordinadora de la subregión sur del Movimiento por la Salud de los Pueblos. Y hoy voy a estar con ustedes en esta primera clase. Muchas gracias. Obrigada, Carmen. Todos viram que há interpretação em los 3 puntitos, nos 3 pontinhos no globo. Ali se escolhe o idioma para a interpretação, ¿ok? Entonces, y ahora voy a hablar en portugués para testar la interpretação. Boa noite, então, pessoal do Brasil. Que bom a gente estar aqui juntos numa WISP online. A gente, como disse a Maria, a gente tem um pouco de resistência, às vezes, com o formato online, de não estar, né, presencialmente, face a face com as pessoas, mas acho que também é uma forma de ampliar e até de democratizar mesmo o acesso, entre aspas, né, democratizar, porque a gente sabe também que a internet não está disponível para todas as pessoas. Mas estamos felizes de estar aqui. Em 2008, eu participei de uma WISP e foi desde então que me integrei ao Movimento pela Saúde dos Povos. E por isso tenho muito carinho por esse espaço, acho que é um espaço muito potente de formação, de integração, de lutas, de movimentos. Então, eu espero que todos aproveitem muito esse espaço, as leituras, as articulações, os diálogos. E então, bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. Vou compartilhar. O teu nome? Funcionou? Ah, que bom, olha só, então estamos bem, excelente, excelente, excelente. Graças, intérpretes, muitas graças. Vamos então compartilhar aqui. Vou compartilhar a apresentação e começa a Maria. Ah, espera. Não é isso. Para aqui que é o vídeo. Só um pouquinho. Aqui. Vamos ver agora. Agora, foi? Sim. Sí. María. Bien, muchas gracias. Vamos a compartir la narración de esa presentación. Antes de comenzar, quiero decir que el movimiento para la salud de los pueblos no nace en 2000, como vamos a ver ahora, sino aquí en Latinoamérica tenemos una experiencia muy importante desde los años 60, cuando comenzaron a trabajar en la formación de promotores de salud. Y ese fue en varios países, particularmente en Mesoamérica, donde vivo yo. Y estuve entre los pioneros, podemos decir, de las personas que comenzamos ese trabajo. En mi caso fue en Nicaragua, pero había otros intentos en formación de promotores en todo Mesoamérica y en partes de Sudamérica. Yo digo eso porque vamos a oír de la atención primaria en salud en esa presentación, y lo que quiero que entiendan es que ese trabajo de la atención primaria nace en el trabajo que hicimos en los años 60 y 70. Y precisamente la declaración de Almata de que vamos a hablar tiene su origen
realmente en la visita que hizo Halton Mahler, que era el director de la Organización Mundial de Salud, él hizo una visita a Guatemala en el año 76, después del terremoto, y nos visitó aquí en Chimaltenango, en la Clínica Verjos, que era uno de esos pioneros desde los años 60 en Guatemala. Entonces, yo quiero enfatizar eso, porque el movimiento no nace en 2000. El movimiento realmente nace en los trabajos que hicieron personas dedicadas a la atención primaria en salud en los países de muchas partes de Latinoamérica. Entonces, esa es una historia que ustedes tienen que conocer. Vamos adelante entonces con la presentación. Por favor, Camila. Ups, estoy intentando pasar. Ah, sí, aquí está. Ok. Entonces, había la declaración de Alma Ata que para el año 2000 íbamos a tener salud para todos en el año 2000. Pero algunos de nosotros comenzamos desde antes, como en el año 97 más o menos, comenzamos de reunirnos y discutir qué podíamos hacer, porque realmente no hay salud para todos. Realmente no hay salud para casi nadie. Entonces, tenemos que analizar desde los pueblos lo que está pasando en el mundo y porque no hay salud para todos y todas. Entonces, en el año 2000, en diciembre, miles de personas prácticamente autoconvocados decidimos de reunirnos en Savar, en Bangladesh. Savar es un pueblo, bueno, en Bangladesh hay tanta gente que no hablan de pueblos como nosotros en América Latina, pero reunimos en un lugar donde fue un ejemplo de salud para la gente de las comunidades, muy importante. Entonces, reunimos para encontrar soluciones, no del gobierno, sino de los pueblos. Y se dieron cuenta de sus intervenciones a nivel nacional eran importantes. Los procesos globales también influenciaban en la situación de sus países y regiones y decidieron organizarse en un movimiento global que responde a los desafíos. Así nació entonces el Movimiento por la Salud de los Pueblos, MSP. Entonces, esa foto que se ve ahí es una de las actividades que hicimos allá en Savar, Bangladesh. Entonces, por la primera vez hay una plataforma internacional abierta a las voces no escuchadas del base. Es de nuestra querida y hermana Annie Wiebe, que trabajó tanto tiempo en Brasil. Adelante. Adelante, Camila. Sí, es Ujú. que no sé qué. Oh, ahí está. Entonces, en el año 2000, más o menos 1,500 activistas, académicas, trabajadores y trabajadoras de salud, movimientos sociales, organizaciones Ups, comunitarias, perdón, preocupadas perdón. por esta situación, reunimos para celebrar la primera Asamblea Mundial de Salud de los Pueblos. Y ahí es donde elaboramos colectivamente, democráticamente, nuestra Declaración de Salud de los Pueblos. Bien. Entonces, la declaración es algo que ustedes tienen que estudiar, porque es un documento que no tiene edad. Es tan relevante hoy como en aquel tiempo, añadiendo las nuevas cosas que
hemos encontrado en nuestra crisis civilizatoria que estamos viviendo. Marcó en él que actúa el MSP y ofrece orientación estratégica para el movimiento. Es tanto una herramienta de incidencia como un marco de acción. Es requisito suscribirse a la declaración para formar parte del MSP. Está inspirado en la Declaración de Alma-Ata y la Estrategia de Atención Primaria en Salud, que afirma que la salud es una cuestión social, económico y político, pero por encima de todo es un derecho humano fundamental. Entonces hay acción en todos los niveles y eso es importante para esa gente en este curso. Individual, comunitaria, nacional, regional y global. Y en el Estado, en la sociedad y en todos los sectores. Adelante. Está inspirado nuestro movimiento por los valores y principios de la Conferencia de Alma-Ata. En esa situación, 134 países en asociación con la OMS y UNICEF definieron la salud como resultado de la determinación social, económico, político y cultural y como derecho humano fundamental. No fue nosotros tan en 2000, fue allá en 78. Adoptó un enfoque de atención primaria integral de salud para lograr la salud para todos y todas y todas. Es una llamada a acciones multisectoriales, interdisciplinarias y participativas, ¿verdad? Adelante. Alma-Ata, salud para todos para el año 2000. Desafortunadamente, ese sueño nunca se hizo realidad. El estado de salud de las poblaciones del tercer mundo que hoy llamamos el sur global, no ha mejorado. En muchos casos se ha deteriorado aún más, especialmente luego de COVID-19. Nosotros enfrentamos a una crisis mundial de la salud caracterizado por crecientes desigualdades dentro y entre países. Un tipo de capitalismo globalizado, financiarizado e imperialista que destruye el ser humano y la naturaleza, de que esta forma parte e impide la distribución equitativa de los recursos necesarios para la salud de las personas, en particular para las personas pobres. En el sector de la salud, la privatización, la comercialización de los servicios y la falta de aplicación de los principios de la APS ha agravado significativamente la crisis sanitaria mundial. ¿Por qué existe y en contra de qué lucha el MSP? Ahí se ve en las fotos lo que encontramos diariamente en nuestros pueblos. El neoliberalismo evidencia y es responsable de la crisis en la salud de los pueblos y de la madre tierra. El movimiento por la salud de los pueblos es el único movimiento que entiende y trabaja basado en la atención primaria de salud integral, a diferencia de otras redes de la sociedad civil que se concentran en las enfermedades específicas. Así nos dijo Halfdan Mahler en el año 2007. Para los jóvenes que no conocen a Halfdan Mahler, es el señor atrás con el pelo blanco, como yo, y que es nuestra inspiración para las personas que somos fundadoras y fundadores
del movimiento para la salud. Y ahí está Carmencita. Ok, entonces yo creo que a mí me toca hasta aquí y paso la palabra a Carmen, por favor. Gracias, María. Podemos seguir. Bueno, ¿quiénes somos? Somos una red global de redes que nuclea activistas de salud, organizaciones de la sociedad civil, académicos comprometidos, personas individuales, todas personas que, como dijo María, se adhieran a nuestra carta de referencia, que es el documento que se originó en Bangladesh. Estamos presentes en más de 70 países, otros dicen 80. Nuestra misión es el fortalecimiento de un movimiento amplio de personas y organizaciones que luchamos por el derecho a la salud y el buen vivir. Nuestro compromiso es promover sistemas de salud públicos, universales, gratuitos y equitativos, basados en la estrategia de la atención primaria integral de la salud, APS integral, desde la perspectiva de la determinación social, ambiental y económica de la salud. Supongo que ya lo he visto en la currícula, van a poder desmembrar un poco estos conceptos, porque para algunas personas que están acá, por ahí escuchar eso de la estrategia de la atención primaria es novedoso y es importante entender que no estamos hablando de un nivel de atención, sino hablamos de una estrategia completa, política, social y económica. Nuestra tarea es abogar contra las corporaciones transnacionales que perjudican la salud del planeta de los pueblos, y para eso tenemos una serie de programas y acciones y campañas que ahora les voy a hablar de aquí a poco. ¿Ya, Camila? ¿Cómo funcionamos? Eso es una pregunta que nos hacen siempre, ¿no? Del MSP, bueno, nos conocen, nos contactan, bueno. El MSP se organiza como debe ser, de abajo para arriba, en círculos a nivel país, subregión, llamamos, o regiones. El nivel país, por ejemplo, Argentina pertenece a la subregión sur y a su vez a la región Via Yala Latinoamérica. Doy el ejemplo nuestro. Estos círculos, nosotros llamamos círculos, que también tiene mucho que ver con el concepto nuestro del movimiento, de que no somos compartidores de saberes y no hay nadie superior a otro, pero tenemos que tener una estructura. Imagínense a nivel global, ¿no? Para poder organizarnos en 80 países. Entonces, estos círculos de país, región, se nuclean las organizaciones y redes miembros y aliados de los territorios, porque somos una red de redes. El MSP coordina una serie de programas internacionales y regionales que integran los esfuerzos de estos círculos y facilita la formación y funcionamiento de círculos temáticos globales para promover la solidaridad, el intercambio, la construcción de alianzas y realización de campañas e intervenciones conjuntas. ¿Para qué? Para construir movimiento por el derecho a salud en todo el mundo. Ejemplos de estos círculos son los círculos de género y justicia o extractivismo a nivel mundial. En esos círculos, ahora yo más tarde les voy a explicar cómo funcionan. Y nuestra instancia superior de organización organizativa son las asambleas mundiales, la Asamblea Mundial por la Salud de los Pueblos, que se celebran. La primera fue la que María mencionó, donde se constituye el MSP en Bangladesh en el año 2000, y se celebra a partir de ahí aproximadamente cada 5 años y reúne a las organizaciones y redes del movimiento que adhieren al movimiento. Ofrece un espacio único para compartir experiencias, aprender los unos de los otros y diseñar estrategias conjuntas para futuras acciones en todos los niveles, porque somos un movimiento de acción. La próxima, Cami, por favor. Los círculos país y subregiones. En cada país, como les decía, se juntan las redes, miembros del MSP, se elige una coordinación y funciona respetando la identidad de cada red, realizando encuentros, actividades, campañas, articulándola interna y externamente.
En el MSP de la Vía Yala de Latinoamérica tenemos las regiones de Mesoamérica, que está compuesta por los países México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, República Dominicana, Cuba y las islas del Caribe. La subregión andina, constituida por los círculos países Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia. La subregión sur, por su grandeza poblacional y también de activismo, quedó como una subregión. Y la subregión sur, que nos llamamos Julio Monsalvo, como dijo la Biblia en el chat, fundador del movimiento, estuvo en Bangladesh y decidimos autodenominarnos con su nombre y seguir sus principios. Esta subregión está compuesta por Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile. Todas las subregiones pertenecemos a la región latinoamericana del MSP. De la misma forma funcionan otras redes en otros continentes, en África, Asia, Europa, Medio Oriente y Pacífico. Hay una estructura de gobernanza global con todas estas representatividades que se llama Consejo Directivo, donde cada subregión está representado, están representando los programas, están representando diferentes instancias organizativas y estructuras organizativas del movimiento, que es alrededor de 30 personas. Es ahí donde se toman las decisiones más importantes que guían al movimiento y que lo han guiado hasta el día de hoy, desde el año 2000. La próxima, Cami, por favor. Carmen, solo para complementar, la compañera Sagrario habla que México aún no tiene región. Y los compañeros de Venezuela, la compañera también dijo que no está Venezuela en la subregión andina. Disculpas. Lo que pasa, les vamos a contar un secreto. Somos activistas, no tenemos que estar aquí. Estas presentaciones las tenemos y las juntamos, algunas filminas, y esto habrá sido antes de la feliz bienvenida del Círculo de País de Venezuela, así que le pedimos perdón a las compañeras y compañeros de Venezuela. Y bueno, lo de México se discutirá en el próximo consejo directivo, ¿no? Los programas, como les decía, los programas globales del MSP son 4. El primero es el Informe Alternativo Global de Salud, el otro es la Universidad Internacional de Salud de los Pueblos, el Observatorio de la Sociedad Civil en la OMS, ahora les explico más pormenorizadamente, y la Campaña Global por el Derecho a la Salud. La próxima. El Informe Alternativo de Salud es un documento alternativo al informe de la OMS, donde todos sabemos que es bastante cuestionable la información que viene y no se hace un análisis desde los pueblos. Nosotros tenemos este informe, que es de investigación, análisis y observación, que se produce también, la próxima, Cami, cada 5 años, y donde participan nuestros académicos y no académicos también, nuestros militantes y nuestros activistas de diferentes partes del mundo, para poder compartir cómo nosotros, como movimiento, la próxima, Camila, como movimiento hacemos que la estrategia de atención primaria sea una realidad. Y es importantísimo este documento, que aparece globalmente. Desgraciadamente hasta ahora está en inglés y estamos todos haciendo puja para que se traduzca al español. Criticamos en este documento al sistema actual, expresando la verdad ante el poder. Hacemos una observación y análisis global de la salud, como les decía, a través de un análisis de imaginar un mundo mejor, porque somos soñadores. Lanzamientos son herramientas de movilización. Cuando aparece un Global Health Watch o un informe alternativo, hacemos el lanzamiento en los países, y está valorada como material de recursos en muchos lugares, en muchas universidades, escuelas de salud pública, académicos. Es un recurso importante, porque la información que está ahí es única, y está muy bien sistematizado, y también es temática. Así que les recomiendo que busquen en nuestra página web las diferentes versiones. Ahí están los años
en que fue publicado este informe alternativo. La que viene, Cami. Esta es donde estamos, la Universidad Internacional de Salud de los Pueblos. Antes le decíamos la IPU en español, y María siempre nos decía, no, no digan la IPU, digan la WISP, porque tiene que ser en español. Bueno, sí, aquí estamos, en la WISP, creo que es la tercera de Latinoamérica. Es un programa muy importante para el movimiento, porque es de capacitación, es un curso corto para activistas de la salud. Y es una facultad itineraria, se hace en diferentes países donde los círculos país propongan, está fundado en el aprendizaje con la educación popular. Cuando nos encontramos cara a cara es más fácil esto que vamos a tratar esta vez, espero los otros compañeros y hoy también, de poder hacerlo. El intercambio y la planificación también es importante. No es solo participar de la UIS, pero también salir de aquí con un proyecto que contribuya a la lucha de los pueblos por el derecho a la salud. La oportunidad de formar más redes entre activistas es siempre esta, ¿no? Por eso yo preguntaba si estaban los nombres, si sabemos quiénes están. Cuando estamos juntos, salen grandes amistades, grandes amores de todo tipo, y salen grandes militantes como Camila, por ejemplo, como la Vivi Camacho, que también está acá, como Sagrario, y bueno, no me acuerdo, no vi cuántos nombres están aquí participando hoy, que participaron de las WISP y hoy son dirigentes y dirigentas de nuestro movimiento. La próxima. Se hicieron ya al menos de 28 cursos presenciales y 3 online organizados desde 2005. Ya sabemos a partir de la situación concreta también de falta de recursos, no solo la pandemia, porque juntar gente en un lugar cuesta mucho, ¿no? Alrededor, a pesar que nos gusta, alrededor de 1.500 voluntarios de salud jóvenes se han graduado de estos cursos. La idea siempre era que la UIS es renovar nuestra sangre. Y bueno, y yo creo que renovar la sangre con nuevos activistas independientemente de la edad, podría decir. Temas del curso, globalización, la currícula estándar de nuestro movimiento, porque la idea es profundizar y politizar a los activistas y las activistas que participan del curso a través de estos temas que no los voy a leer, lo van a tener ahí en la presentación, pero creo que nos vamos quedando con el tiempo corto. La que viene. Son ejemplos, esto fue como dijo Camila en Porto Alegre, ahí nos ven el grupo grande abajo, y también en la calle fuimos a visitar el Sistema Único de Salud, que estaba siendo recortado en un estado que había ganado a la derecha, y ahí estuvimos presentes como movimiento, hicimos un piquete, como decimos en la Argentina, y ven los caballos con la policía atrás. Así que las WISP presenciales eran muy combativas también. La que viene. Aquí en Cuba, ahí la podemos ver a María también, y ahí estábamos cantando y ejerciendo uno de los conceptos más hermosos que creó Julio Monsalvo, que es la alegría de los pueblos, que es la alegría en la sangre. La próxima. El otro programa importante es el Observatorio de la OMS. Ahí enviamos jóvenes, siempre voluntarios activistas, para observar qué es lo que hace la OMS en sus asambleas y en las reuniones del Consejo Ejecutivo 2 veces por año. Es un esfuerzo de colaboración con todas esas redes, que son nuestros aliados. La siguiente. Y es un apoyo muy valioso a las delegaciones de los países de bajo medio ingreso. En otras épocas, Brasil, era Argentina, que no quería que se junte con nuestros militantes allá en la OMS. Hoy en día yo diría Colombia. Colombia. No estoy escuchando. ¿Alguien está hablando algo? Grupos de observadores, más de 50 activistas en salud se alternan en la observación y proporcionan comentarios analíticos sobre lo que pasa y los temas del programa de la OMS. Yo no quiero decir que vamos a espiar, pero sí vamos a saber y a enterarnos de todo lo que se cocina en esas reuniones y denunciarlo y posicionarnos, y eso se hace a través de declaraciones y posicionamientos que están en nuestra página web
desgraciadamente también en inglés. El próximo. Y esto es lo más importante, son los círculos temáticos de las campañas globales por el derecho a la salud que desarrolló el movimiento para que sirviera de paraguas a las campañas y el activismo en torno a las áreas temáticas identificadas prioritarias de interés a través de los años. Así como les decía, tenemos círculos globales de sistema de salud, acceso a los medicamentos, que aquí en Latinoamérica decimos y buen vivir, ecosistema de salud, por ejemplo, extractivismo, que han hecho un trabajo global excelente denunciando todas en África, en el norte de África, todas las prácticas extractivistas que destruyen la salud de esos queridos pueblos africanos, el comercio y salud, género, salud y justicia, nutrición, soberanía alimentaria. Está aquí el coordinador global, Marco Filardi de Argentina, que es nuestro nuevo coordinador global de ese círculo global. Guerra, conflicto, ocupación y migración, muy importante hoy en día. Antes escuchábamos hablar, fíjense qué vigencia tiene este círculo global, donde gente de los diferentes círculos países se juntan, discuten, definen campañas y acciones en conjunto y van marcando la lucha, las luchas por áreas temáticas. La próxima, Cami. Estos son los documentos fundamentales que cualquier militante del MSP tiene que conocer. Creo que nosotros compartimos alguno para esta clase, para que lo tenga como bibliografía. Y bueno, no los voy a leer, pero son estos. La que viene, Cami. Como les dije, este es nuestro espacio de encuentro por la vida para reforzar la militancia y el compromiso. Las mujeres de la India llegaron a la primera asamblea en un tren que tenía un banner, que no era banner, no sé qué era, allá arriba, del frente del tren que decía, la salud es un derecho, en el idioma de ellos. Y llegaron miles de personas, y la mayoría mujeres de la India. Ahí corrige Marquitos algo, disculpe, co-coordinador. Entonces, estas asambleas, tenemos arriba a la primera asamblea en el año 2000, donde estaba Julio, ahí lo conocía Julito, yo no lo conocía porque no vivía en la Argentina en ese momento, donde nace el movimiento. La segunda asamblea se hace en nuestro continente, en Cuenca, Ecuador, donde tuvimos una ceremonia de apertura absolutamente representativa de nuestros pueblos. En el año 2012 nos reunimos en el continente africano, en Sudáfrica. Ahí podemos ver a María, Eduardo Espinosa ahí al frente, otras compañeras de Colombia, está Román. Y en el 2018 fuimos de vuelta y nos reunimos en Bangladesh. Entonces, la primera, segunda, tercera, cuarta. Y este año, a seguir, Camila, nos reunimos en Mar del Plata, Argentina, en la quinta Asamblea de Salud de los Pueblos, con el lema, haciendo de la salud para todos nuestra lucha por el buen vivir. Pensamos que fue los organizadores y organizadoras, entre las cuales me encuentro, un gran logro de la militancia por el derecho a la salud de la Vía Yala. Tanto el lema como el logo lo demuestran, fueron procesos de discusión muy profundos de que nos entiendan el resto del mundo el significado profundamente político del buen vivir. El programa incluyó temas candentes de la agenda política de la salud mundial, que fue hacia la transformación del sistema de salud, justicia de género, salud de los ecosistemas, migración forzada y guerra, saberes y prácticas ancestrales, otra gran reivindicación de nuestro continente en el movimiento para que sean ejes de nuestro movimiento, nuestros saberes y prácticas ancestrales y populares. Fueron vastamente discutidos durante la asamblea. Los objetivos fueron de lejos obtenidos, casi 500 participantes, siendo la Argentina tan lejos del resto del mundo y en la crisis global económica que nos encontramos. Estuvieron presentes 61 países, también tuvimos nuestra ceremonia ancestral con la presencia de nuestros pueblos originarios y nuestros compañeros y compañeras que vinieron de diferentes partes de la Vía Yala. Dimos un posicionamiento muy fuerte y muy concreto contra el genocidio en Palestina desde el primer momento y el primer día hasta el último, y tuvimos a ellos presentes de una forma online porque mi ley no les dio la visa.
y los debates fueron participativos, inclusivos, respetuosos, con la educación popular que nos guía, nos permitieron el intercambio y el aprendizaje colectivo. Fue presentada la declaración final llamada a la acción, que también fue participativa. Desde antes, durante la asamblea se pidieron contribuciones y al final la presentaron jóvenes de los diferentes continentes, un momento realmente muy emocionante de nuestra asamblea, y como siempre terminamos en una marcha. Ahora les voy a mostrar algunas fotos que Camila creo que puedes pasar para que ustedes, no hace falta, yo creo que las fotos hablan por sí mismas en términos de representación, en términos de vibración, de onda, como decimos, de militancia, de luchas, de discusiones profundas, de diálogos. Puede seguir, Camila. Lógicamente, aquí hicimos un banderazo, las argentinas, con nuestra bandera por el aborto legal, seguro y gratuito. Seguir, Camila. ¿Puedes seguir? Ahí están ahí abajo los compañeros leyendo la declaración final. Puede seguir, Cami. Y la marcha. Aquí les cuento un detalle, compañeros y compañeras queridas. Decidimos que somos un movimiento social y no íbamos a comprar un banner. Entonces surge de uno de los círculos nuestros de saberes ancestrales y populares la idea de bordar un banner. Así, no sé cómo, mágicamente hay un video que anda rondando por ahí, se cose este banner y se borda con las manos finas de mujeres y hombres de todos los continentes. Fue muy emocionante poder marchar con esta bandera que simboliza nuestros principios. A seguir, la siguiente, por favor, Cami. Y bueno, aquí están, ahí vemos las compañías de Nicaragua, de México, ahí vemos los africanos con toda su alegría alta y todos los pueblos representados. Terminamos nuestra marcha en la plaza en Mar del Plata para darnos el abrazo final y decirnos hasta la próxima asamblea y a implementar el plan de acción y el llamado a la acción que definimos en conjunto. La que viene, Cami, creo que ya es muy lindo tener un dron que nos muestre este tipo de imágenes. Y creo que ahora sí, Cami, te paso la palabra, si no la memoria no me falla. Gracias, Carmencita. Eu estou anotando aqui a pergunta do Jesus Gomes, que pergunta como traduzimos todas essas ações em salud para os pueblos. É uma boa pergunta para discutirlo em grupos, não? Hola, hola, hola. Camila, tú Seguimos. tienes que seguir para terminar, sí. Sí, eu vou seguir, solamente para anotar. Bueno, entonces, eu vou falar em português, porque temos interpretação e assim podemos também compartilhar mais diretamente com companheiras e companheiros do Brasil. Nós temos hoje em dia contextos muito desafiadores, né, no nosso mundo atual, com mudanças importantes e que geraram por muito tempo lutas em todos os continentes pela saúde. A gente tem um contexto de ameaça à atenção primária à saúde, atenção primária integral, com muita privatização, com muita precarização do trabalho. A privatização dos serviços de saúde é uma realidade em muitos dos nossos países, principalmente na América Latina, mas por todo o mundo essa é uma grande ameaça, os interesses privados, o interesse do lucro em detrimento do direito à saúde, o aumento da desigualdade, a redução da proteção social, a crise climática, que isso é uma realidade também cada vez mais vivida por nós,
Há muito tempo isso já existe, mas cada vez mais está urgente esse contexto de crise ambiental, climática. A piora dos conflitos, das guerras, das migrações forçadas, né? A erosão das estruturas democráticas e o posicionamento de governos autoritários. A gente tem vários exemplos na América Latina e estamos vivendo um momento atual onde essa é uma realidade muito difícil para nós. O aumento do fundamentalismo político de direita, e a gente vê uma ascensão da extrema-direita em vários países. O crescente poder das corporações e, ao mesmo tempo, um aprofundamento da crise e das desigualdades. Eu estou com o meu coisa aqui. E o domínio econômico mundial, então, de novo, esses interesses econômicos e lucrativos por cima dos interesses públicos e dos interesses das pessoas e dos seus direitos. O aumento do desemprego, o aumento da insegurança, a perda da soberania alimentar, que era algo que os nossos povos originários sempre souberam zelar e souberam manter, e o enfraquecimento geral das organizações internacionais pelos direitos humanos. E tudo isso nos afeta, e afeta de forma desproporcional os grupos que são mais vulnerabilizados socioeconomicamente, especialmente nos países onde a gente tem um exercício do domínio colonial histórico e da periferia econômica e política, e que se caracterizam por ser países de renda mais baixa, de renda média e baixa. Então, esse é o contexto que nos desafia hoje, e por isso a gente também tem que se perguntar, e vai ao encontro da pergunta feita pelo Jesus, qual é o ativismo que a gente está falando hoje em dia, né? Quais são as ações e qual é o ativismo em saúde que a gente tem hoje e que a gente pode construir hoje. Então, em meio a essa crise civilizatória, o mundo enfrenta, que é de ordem econômica, ambiental, de perda de biodiversidade, de ordem energética, bélica, hídrica, alimentícia, cultural e bioética, de saúde, é uma verdadeira crise civilizatória que se caracteriza por crescentes desigualdades entre nações e dentro de uma mesma nação, e milhões de mortes evitáveis, sobretudo nas pessoas mais vulnerabilizadas. É uma crise terminal, multidimensional, da nossa relação com a natureza, que destrói as condições para produzir e reproduzir a vida no planeta. E isso desata uma série de crises subrogadas a um mesmo e única origem, né, que na verdade estão ligadas a uma mesma origem, que é esse modelo de desenvolvimento hegemônico determinado pelo modo capitalista de produção, de acúmulo ilimitado, e que já se esgotou como modelo de organização econômica, produtiva e social. Sobre isso, pessoal, é muito importante dizer que tem um documento que foi trabalhado e foi distribuído na 5ª Assembleia, em Mar del Plata, que é esse documento chamado Enfrentando o Capitalismo e o Imperialismo na Luta pela Saúde, e esse também vai estar disponível para leitura. Então, o Movimento Saúde dos Povos, nesse contexto atual de crise, e ele também precisou se renovar ao longo desses 24 anos de existência, e as respostas e as ações, elas vão sendo rediscutidas e as estratégias vão sendo revisadas. As assembleias são o espaço mais importante para isso, mas o trabalho ele acontece de forma permanente.
Então, as estratégias de ação, as mais atuais, estão no documento chamado para a ação, que foi elaborado coletivamente e aprovado na última Assembleia em 2024. Sabemos que não haverá nenhum caminho, nenhum câmbio, nenhum caminho não haverá nenhuma mudança sem a mobilização popular. Eu acho que essa é a grande máxima do Movimento pela Saúde dos Povos. A ação, ela tem que vir das pessoas, ela tem que vir da base. E a irmã Anne, que a Maria citou no início, que é uma grande liderança e uma grande inspiração em termos de mobilização popular aqui no Brasil, ela sempre nos dizia isso, e ela continua nos dizendo. Agora ela não está mais no Brasil, mas ela continua nos dizendo. A base, ela tem que vir da base. Cadê as vozes das bases? Cadê as vozes das pessoas? O poder não chegará no povo, ao menos... Ai, aqui o espanhol ficou difícil para mim. A menos que tomemos, roubemos, estimemos das elites. A menos que a gente tome das elites políticas, menos. Sim, que tomem as elites políticas, Menos que corporativas. tiremos as élites políticas. Como? Acho que a palabra quitar o quitemos en español podemos usar o tirar en portugués. Exato. Tiremos as Sim, élites políticas. Perfeito. sim. É tirar das Obrigada. elites políticas, é mesmo. E que tenhamos instituições públicas que prestem contas e façamos que trabalhem de maneira transparente e verdadeiramente representativa e que sirvam ao interesse público e à justiça social. Precisamos desenvolver o poder político e social entre as pessoas e as comunidades no contexto de uma nova ordem mundial que nos apresenta e desafia, que é esse contexto que a gente está falando aqui, né, de grandes desafios. Aqui, de novo, o documento de chamado para ação, que a gente já citou várias vezes aqui, que foi publicado, aprovado, elaborado em Mar del Plata, em 2024, na Assembleia. Esse documento ele tem os 6 eixos temáticos que o movimento trabalha na sua campanha, na sua luta pelo direito à saúde, que é a saúde dos ecossistemas, os conhecimentos diversos, indígena, ancestral, feminista, decolonial, anti-imperialista e anticapitalista, o eixo de mundo livre do controle corporativo, resistência à corporatização, mercantilização e colonização, a soberania da paz e direito ao exílio e livre circulação, ao asilo e livre circulação, resistência à guerra, à ocupação e à migração forçada, o eixo de justiça de gênero e saúde, e o eixo da transformação dos sistemas de saúde. Então, esses são os eixos de trabalho e de discussão do Movimento Saúde dos Povos atualmente. E isso também foi uma evolução desde a fundação do movimento no processo de renovação das estratégias de ação. E, finalmente, essa foto lindíssima, belíssima, maravilhosa, que nos inspira muito, o companheiro Julio Monsalvo, argentino, que é uma pessoa que nos trouxe junto com as comunidades camponesas da Argentina o conceito de alegремia, que a Carmen mencionou, alegria que circula no sangue e que é uma resposta para a formatação que tentam nos fazer, né, no mundo corporativo, no mundo que tem interesses outros que não os nossos direitos. E a gente tem que responder, né, a gente precisa responder com altos níveis de alegria no sangue para poder lutar e ter esperança para
transformar. É isso que a gente não concorda, que a gente não se submete. Então, Carmen, eu gostaria que tu falasse dessa parte, porque tu foi muito próxima do Júlio, então eu vou passar para ti. Ya, sí, Camila, son a 0:15, então, se calhar, estou a falar português. Son las, yo me tengo que retirar, no sé si me están escuchando, sí. Julio para nosotros fue un maestro, Julio para nosotros fue un guía, Julio fue quien nos comenzó a hablar hace 24 años de una sola salud, que aprendió de los pueblos originarios wichis donde tuvo que ser exilado durante la dictadura militar y sistemáticamente fue hablando y pregonando sobre la existencia del movimiento desde que volvió de Bangladesh. Para nosotros fue una obligación moral el día que pasó por a otra dimensión llevar el nombre de Julio, porque eso significa que seguimos con sus enseñanzas, legado, aprendizaje, todos los días. Para quienes no lo conocieron, creo que esa foto dice mucho de esa persona querida y amada por todos nosotros. Muito bem, que bonito, Carmen, obrigada. Então, a Carmen está lá na África, então ela está muito tarde já. Então, a gente vai te dar boa noite, Carmen. Obrigada, gracias compañeros, me van a disculpar, pero los tengo que abandonar, pero los dejo en muy buenas manos, porque las compañeras facilitadoras son también productos de las WISP y productos de todas esas actividades y programas del movimiento, y bueno, van a terminar como se debe terminar una clase que no es académica, sino pensando, reflexionando y también proyectando más lucha y más activismo. Muchas gracias a todos y todas. E, bueno, já nos encontraremos. Muito obrigada, Carmen. Feliz noite. Obrigada. E aqui, nesse dizer de porque a saúde dos povos e do planeta não é uma mercadoria, é um direito fundamental. Essa é a grande questão de fundo, né, que a gente não pode abrir mão de defender. Quando a gente fez a nossa WISP em Porto Alegre, a gente sempre, quando saía nas caminhadas, nas marchas, era isso que a gente ecoava pelas ruas de Porto Alegre. A nossa luta é todo dia. A nossa vida não é mercadoria. E assim, todo mundo falando junto, né, ecoando isso junto, é muito potente, é muito esperançador para poder sonhar juntos, né? Gente, agora sim, ó, a gente pensou, eu vou só colocar aqui, a gente pensou o seguinte, como a gente está num curso com muita gente, tem aqui 150, 160 pessoas, o melhor jeito de poder conversar um pouco nós pensamos, né, de dividir em grupos